otros fueron entendidos como autores mediatos por ser oficiales de mayor jerarquía en la institucionalidad de la DINA. 42 se le estimó como coautores por haberse concluido que a su respecto integraban la DINA y además eran agentes operativos, guardias directos de los detenidos que llevaron en la época de los hechos a Londres 38, porque así lo reconocían, o habían otros coacusados que los indicaban como uno de los agentes operativos de la DINA. Eh, También existen otros que cooperaban o coadyuvaban a la mantención de los detenidos en Londres 38. En total, en definitiva, son 42 condenados como coautores del ilícito. Y también el sentenciador de primera instancia estima que existen otros 33 acusados que les correspondió calificación su participación en calidad de cómplices por estimar que si bien son agentes de la ADINA, colaboraron con actos contemporáneos al hecho, ejecutaron labores relacionadas, coadyuvantes al encierro y la mantención en ese recinto. No se pudo acreditar el concierto previo en el mismo y en ese entendido califica como cómplices propio del artículo 16 del Código Penal a aquellos que se desempeñaron como analistas, o investigadores, agentes de la DINA, pero labores de averiguaciones eh, que sirvieron y fueron conducentes a la detención de militantes, particularmente del MIR, y dentro del periodo en que el señor Poblete Córdoba fue recluido en Londres 38, y además hay noticias de que estos cómplices habrían dado resultados de sus averiguaciones en ese eh, centro clandestino. En virtud de aquello, entonces, rechaza todas las excepciones, defensas y eximente de responsabilidad, prescripción, amnistía, acoge solo el atenuante de irreprochable conducta anterior, salvo de los autores mediatos y al señor Krasnov y Turriaga Neumann, y los demás se les reconoce, y de manera tal que a los autores mediatos le impone la pena de 13 años, a los coautores de 10 años por concurrir una aminorante del 11.6, y a los cómplices 4 años. Eso es lo que resolvió el sentenciador de primera instancia. Al momento de apelarse por algunas de las defensas de esta decisión, el fiscal judicial informante estuvo por revocar la condena que se le impuso a los cómplices y confirmar la sentencia en todo lo demás. Y al momento de resolver, las sentenciadores de segunda instancia analizan la participación, que es lo que entiende que se está discutiendo, y en definitiva revoca y absuelve a 54 de los condenados como autores o cómplices, y confirma lo demás con las declaraciones que señalé al inicio de la relación. Al momento de fundar esta decisión, en el considerando primero se señala que comparte el hecho acreditado de la calificación jurídica, y que en cuanto a las condenas es necesario determinar y detallar el grado de participación que le ha correspondido a cada uno de los sentenciados, y en esa labor entiende que en primer lugar se debe acreditar el juicio de reproche personal de cada uno de los enjuiciados, y para ello se debe considerar la época en que estuvo el acusado en el recinto de detención Londres 38, la función específica que detentaba cada uno de los acusados en ese lugar, la relación que mantenía el acusado con el detenido, si es que se logró acreditar, si tuvo o no conocimiento de la detención, encierro y posterior desaparición forzada de la víctima de esta causa. En segundo lugar, señala los sentenciadores que se deberá revisar también las declaraciones indagatorias presentadas por cada uno de los acusados, si satisfacen o no las exigencias necesarias para tenerlo por confeso en los términos que fue sentenciado por el Tribunal de Primer Grado, o una confesión calificada en los términos del artículo 482 del Código de Procedimiento Penal. Y en tercer lugar, señala que se centrará en examinar si se verifican en los acusados las distintas acciones o verbos rectores en el ejercicio, específicas en el ilícito, como es encerrar y detener, si concurrieron a esos actos o acciones, de manera que de poder determinar si participaron o no finalmente en el ilícito. Y entonces analiza que en cuanto al primer elemento de análisis, esto es el juicio de reproche en base
a la época de ocurrencia de los delitos, la función específica que desarrollaron cada uno de los acusados, refiere que en la mayoría de los casos, los condenados, según el cúmulo de antecedentes que hace referencia, el señor Poblete Córdoba habría sido detenido o privado de libertad por los agentes que integraban el grupo Halcón, en particular, quienes fueron los que se encargaron de su aprehensión. Y respecto de quienes los interrogaron, señala que hay dos hipótesis contradictorias que se verifican desde la prueba. Habrían sido interrogados por una unidad especial solo destinada a interrogar distintos a los aprensores, o también podría ser la otra, otro cúmulo de declaraciones que dan cuenta que los mismos que detenían a las víctimas eran quienes interrogaban. Y parece más acorde con el mayor número de pruebas que hay, que pareciera que hubo destinado un grupo especial de interrogadores para aquellos detenidos que estaban en Londres 38. Y en ese entendido, entiende que descarta la participación de todos aquellos, incluso agentes operativos, que no se acreditó que hayan pertenecido a la sazón a la agrupación Halcón, que fue aquella que participó en la detención del señor Poblete Córdoba. Lo mismo si es que entiende que solo, si no estaba claro, si hayan sido efectivamente miembros de aquel grupo investigador directo de los detenidos. Y luego, analizando las declaraciones indagatorias de cada uno de los acusados, refiere que no se satisfacen los presupuestos para estimarse, tenérseles por confeso, ya sean los términos del 481 y 482, porque solamente reconocen haber sido parte de la DINA, pero en ningún caso reconocen haber participado en el ilícito cometido contra el señor Poblete Córdoba, y en ese entendido no hay ninguna confesión ni aún calificada, y lo que resta entonces es analizar los demás antecedentes probatorios conforme así de ellos emergen indicios conforme al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, y nuevamente entonces razona en torno a que el cúmulo de indicios da cuenta de que la detención fue practicada por agentes de la DINA, de la agrupación Halcón, y en ese entendido entiende que solo aquellos pueden tener una participación directa en la comisión del ilícito perpetrado en contra de la víctima de auto, desechando entonces la participación de aquellos que se le atribuyó en calidad de autores mediatos, coautores o cómplices por el sentenciador de primera instancia, quedándose entonces como establecido que perteneció al grupo Halcón Miguel Krasnov, que lo dirigía, e integrado por otros como Octavio Romo, Vasclay Zapata, Nelson Paz y José Torres Fuentes, y algunos otros encartados. Incluso descarta la participación de aquellos que se desempeñaran como guardias internos o externos, incluso directos del recinto de Londres 38, porque entiende que si no hay una vinculación directa con la persona de la víctima del caso en cuestión, no tampoco es suficiente para estimarla como atribuirle participación culpable en los términos que exige la normativa penal en este juicio. En consecuencia, entonces, resuelve revocar la decisión de primera instancia, absolviendo a 54 de los acusados, ya sea como coautores o cómplices, y es principalmente la decisión que viene siendo objeto de los recursos de casación. Hago presente solo para el conocimiento de su señoría, que respecto de los 7 condenados que habían sido condenados en esa calidad como autores mediatos en primera instancia y 2 coautores, que se le había impuesto en primera instancia una pena de 13 años de presidio mayor, les fue reconocido también la atenuante de irreprochable conducta anterior, y eso motivó a que se excluyera el máximo, y por lo tanto a todos quedaran sentenciados a 10 años, salvo a los cómplices, a los 2 cómplices que terminaron condenados a 4 años. Bueno, contra esa decisión, en primer lugar, recurre de casación en el fondo la defensa del señor Krasnov, alegándole la causal del 546 número 1 por infracción al artículo 103 del Código Penal. En segundo lugar, la defensa de César Manríquez Bravo,
también la misma causal, señala que concurre la infracción del artículo 15, 107, 93, números 3 y 6 del Código Penal, y a la vez invoca la causal número séptima de la 546 en relación a la infracción a las reglas reguladoras de la prueba número 1 y 2 del artículo 488 y respecto de ambas causales, 1 y 7 del 546, pide la absolución. Respecto del tercer recurso, la defensa de Nelson Paz Bustamante invoca también la causal número 1 y 7 del artículo 546 por falta de participación e infracción a las reglas reguladoras número 1 y 2 del 488 y además el 481 porque entiende que no hay una confesión calificada. Por su parte, la defensa de Raúl Iturriaga Neumann invoca solo la causal número séptima del artículo 546 por infracción al 482 y 488 número 1 y 2, 15 y 141 del Código Penal. En quinto lugar, la defensa de Pedro Espinosa Bravo invoca la causal número 1 del 546 del Código de Procedimiento Penal en relación al artículo 1, 15 y 141 del Código Sustantivo, al haberse estimado como autor del delito y solicita la absolución. Y finalmente, señorías, recurren de casación en el fondo el programa de derechos humanos invocando la causal 546 número 1 del Código de Procedimiento Penal por infracción a los artículos 14, 1, 2, 15, 16 y 141 del Código Punitivo, al absolver a 27 acusados, todos jefes de agrupaciones, agentes operativos, interrogadores, custodios directos y guardias del recinto, sin considerar los sentenciadores que se obró utilizando un aparato organizado de poder y en calidad de coautores y por lo tanto a través de la prestación funcional a la realización del hecho ilícito, por lo que solicita que se les condene a todos ellos, 27 acusados, todos los cuales individualizan. Y finalmente, el querellante en representación de la víctima, familiares de la causa que nos convoca, invoca la causal 546 número 4 del Código de Procedimiento Penal en relación al artículo 15, 16 y 141 del Código Punitivo, al haberse absuelto a 54 acusados, al pretender, señala el recurso, reducir la acción típica al solo hecho de dilucidar la identidad de la persona quien detuvo a la víctima, el señor Poblete Córdoba, no considerar la estructura organizada de poder por medio de la cual se obró, solo considerando autores algunos mandos medios integrantes de la agrupación Halcón, absolviendo a todos quienes fueron parte de la detención o que contribuyeron a la misma, integrando a la DINA y su logística, por lo que solicita se acoja el recurso y se confirme la de primera instancia como autores del ilícito. Solo los autores. No hay recursos respecto a aquellos que han sido absueltos como cómplices por el Tribunal de Primera Instancia y que también fue por lo mismo absueltos en segunda instancia. Son los antecedentes de la vista, señor. Escuchamos a quien sostiene el primero de los recursos. Catalina Navarrete. Buenos días. Con la venia de su señoría excelentísima, concurro solicitando que se acoja el recurso de casación declarando nula la sentencia y la correspondiente sentencia de reemplazo se absuelva a don Pedro Espinosa Bravo y a don Raúl Iturriaga Neumann, ya que se han infringido los artículos 1, 15 y 141 del Código Penal en relación al artículo 546, numeral primero y séptimo del Código de Procedimiento Penal. Fundamento mi recurso de casación antes mencionado en las siguientes consideraciones. Primero, respecto al señor Pedro Espinosa Bravo, no existen antecedentes en el proceso que lo relacionen directamente con la víctima de autos, pues a la época que aconteció el hecho, no estuvo a cargo ni tuvo relación alguna con el recinto de detención Londres 38. Tampoco se puede decir que pertenecía a la Brigada de Inteligencia Metropolitana, porque quien estaba a cargo en aquella época era César Manríquez Bravo. Igualmente es errado manifestar que haya participado de manera directa o indirecta en alguna de las brigadas o grupos represivos dedicados a la detención de personas vinculadas al movimiento de izquierda revolucionario, como las denominadas Caupolicán y Halcón, siendo específicamente esta última sindicada como la responsable de la detención de la víctima de autos. Asimismo, esta imputación como autor mediato del delito de secuestro calificado, según lo señalado por el ministro instructor de la causa, el señor Hernán Crisóstomo Grace, en el considerando 14º de la sentencia de primera instancia, emana que de la confesión del señor Pedro Espinosa Bravo, en circunstancias que no se puede considerar
esta declaración como una confesión judicial calificada, porque nunca reconoció participación alguna en los hechos punibles. Solo hace una referencia a las funciones que ejercía, descripción general de los cuarteles en los que no menciona funciones dentro del cuartel Londres 38, sindicado como el presunto recinto de detención en el que habría sido mantenida la víctima de autos, y tampoco dice pertenecer a alguna de las brigadas. Manifiesta que con fecha 19 de noviembre de 1974 fue recién designado al cuartel Villa Grimaldi o Terranova, lo cual, como bien se menciona, es posterior a la fecha en que se habría detenido a la víctima de autos. De igual forma, el ministro instructor condena, además, con calidad de autor mediato, en atención a que, conforme a los elementos de juicio, en especial a las declaraciones vertidas en el considerando primero de la sentencia del Tribunal Acuo, que constituirían presunciones judiciales conforme al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal y quedarían por comprobada la participación de mi representado como autor mediato del delito que estamos viendo. Todo esto para esta defensa resulta incomprensible, pues no se puede dilucidar fehacientemente si efectivamente se le está condenando en el respectivo fallo de primera instancia por su confesión judicial o por presunciones judiciales, manteniéndose dicha inconsistencia en lo resuelto por el Tribunal de Alzada. De esta manera, los hechos declarados por el señor Pedro Espinosa Bravo no permiten configurar por ningún motivo una confesión judicial, ya que lo expresado alude a hechos efectuados con posterioridad al 19 de noviembre de 1974, fecha en la que ciertamente se desempeñaba a cargo de un cuartel, que es Villa Grimaldi. Y además, el sentenciador de primera instancia se equivoca al expresar en el mismo considerando que se tiene por acreditado que a la fecha de la ocurrencia de los hechos en materia de este proceso, mi representado habría sido director de operaciones de la DINA, lo cual es incorrecto, ya que fue recién en 1976 realizado este nombramiento, llegándose a esta conclusión en base a distintas declaraciones del proceso que constituyen, supuestamente, presunción judicial de acuerdo al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. En resumen, y como se adelantó, en el mismo considerando se determina su participación por supuestas presunciones judiciales que por ningún motivo constituyen plena prueba, porque éstas deben emanar de hechos reales, probados, múltiples y graves, manifestados en el proceso en cuanto a la perpetración de un delito, sus circunstancias o la imputabilidad. Sin embargo, los antecedentes que hacen referencia al señor Pedro Espinosa Bravo no lo relacionan directa ni indirectamente con la detención del señor Pedro Poblete Córdoba, ya que con fecha 19 de julio de 1974 solo era integrante de la DINA, pero no estaba a cargo de ningún cuartel o brigada, por lo que no es posible que tenga participación directa o indirecta en la detención que se efectuó con anterioridad a su designación. En consecuencia, solo se le estaría condenando por haber sido integrante de la DINA y no porque realmente exista suficiente convicción a través de los medios de prueba legales de su participación en el delito de secuestro calificado. Bueno, para proseguir respecto del señor Raúl Iturriaga Neumann, el recurso de casación se funda en el artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal, al haberse violado las leyes reguladoras de la prueba. Dentro de los elementos que considera la sentencia de primera instancia y que da por reproducida la sentencia de segunda instancia, sin pronunciarse mayormente sobre ellas, para dar por acreditada la participación penal de mi representado son las distintas declaraciones que constan en el expediente materia de estos autos, principalmente las contenidas en el considerando primero de la sentencia del Tribunal Acuo, y que de acuerdo a lo manifestado por la Ilustrísima Corte de Santiago, vendrían a dar por establecida fehacientemente la supuesta confesión prestada por el señor Iturriaga, la cual determinó que en primera instancia mi representado sea declarado como autor mediato del delito objeto de estos autos, siendo ello confirmado de acuerdo a lo dictaminado por el Tribunal de Alzada. En definitiva, permitieron que el acusado sea condenado como autor por su confesión judicial calificada de acuerdo al artículo 482 del Código de Procedimiento Penal, la que de ninguna manera permite concluir la culpabilidad de mi representado y de manera válida, transgrediendo por consiguiente las normas probatorias a su respecto.
En la propia declaración de don Raúl Iturriaga, la cual cita la sentencia de primera instancia, mi representado señala expresamente que para la fecha en que habrían ocurrido los hechos, se encontraba destinado en tiempo total a la dirección y organización de la brigada Purén, en la cual cumplía funciones de inteligencia en el área económica y social, nunca represivas, ni menos acciones de carácter antisubversivas, lo que consta en documentos oficiales de su hoja de vida y servicio militar. Mi representado y su unidad nada tenían que ver con los operativos que se realizaban en el recinto Londres 38 en el periodo en que los hechos habrían acaecido, esto es 19 de julio de 1974, puesto que, como ha indicado mi representado en todas sus declaraciones, la Brigada Porén nunca tuvo contacto con detenidos, pues esa no era parte de las funciones de dicha brigada. Esto le correspondía a las brigadas Caupolicán y Halcón, que en esa época era la encargada de los operativos de detención. A mayor abundamiento, la propia sentencia del Tribunal de Alzada, en su considerando cuarto, se indica expresamente al grupo Halcón como los responsables de la detención de la víctima de autos. En resumen, en dicha declaración judicial que consta en los acápites 20º y 21º del fallo de primera instancia, niega haber participado en los hechos y niega haber ordenado alguna conducta ilícita o haber cooperado de alguna manera en los hechos investigados, y niega expresamente algún tipo de vínculo en la fecha en que ocurrieron los hechos respecto de la víctima de autos. Se vulnera claramente el artículo 482 del Código de Procedimiento Penal. Para que se cumplan los presupuestos de este artículo, mi representado debió haber señalado que participó en los hechos, y en particular que participó en dichos hechos de alguna de las formas que los indiquen en relación a la calidad que atribuye el sentenciador, es decir, en calidad de autor mediato respecto del delito de secuestro calificado y respecto de las víctimas de autos, que bajo ningún respecto el acusado manifiesta haber tenido algún tipo de participación en el hecho punible. Bajo los parámetros que ya hemos referido, la misma sentencia de segunda instancia es inconsistente por cuanto no le es posible formar plena convicción respecto de la participación del encartado, pues no existen antecedentes concretos que permitan concluir que el señor Iturriaga Neumann estuvo a cargo del recinto Londres 38, y menos aún de que haya sido jefe de brigada alguna operativa como las señaladas antes. Es más, son tan incuestionables las circunstancias expuestas que el sentenciador de segunda instancia, en el considerando cuarto, ha podido sindicar a los responsables del secuestro calificado en la persona del señor Pedro Poblete Córdoba, señalando que es el grupo Halcón, que por ningún motivo puede confundirse con la Brigada Purén, dado que cumplían funciones diametralmente distintas, como ya se ha señalado. Por lo que es imposible que mi representado haya sido culpable de los hechos antes mencionados. Por consiguiente, él se encontraba prestando solo servicios en el cuartel general de la DINA. Debo destacar que el señor Iturriaga Neumann nunca tuvo a su cargo algún recinto de detención, porque de ello se encargaba la Brigada de Inteligencia Metropolitana, que estaba a cargo del señor César Manríquez Bravo. Por lo que esta defensa entiende que, en virtud de todos los antecedentes que hemos nombrado, el señor Raúl Iturriaga Neumann se le está condenando por haber formado parte de la DINA sin que se haya podido comprobar o establecer en primera y segunda instancia su participación directa o indirecta en los hechos investigados. Se equivoca el sentenciador al tener por configurada los supuestos necesarios de toda confesión judicial, por lo que el sentenciador transgredió la norma del 482 del Código de Procedimiento Penal al darle valor probatorio a su declaración como una confesión judicial calificada, que bajo ningún respecto le permite atribuir un grado de participación en el ilícito en materia de estos autos. Primero, porque su propia declaración entendía como confesión judicial en cuanto a la relación de los hechos ahí sindicados son distintos a las declaraciones vertidas en autos que contribuyeron a configurar y tomar la supuesta presunción judicial que permitirían tener por esclarecidos y verificados los hechos ocurridos el 19 de julio de 1974. Por otra parte, estos antecedentes analizados uno a uno, no es posible concluir o presumir culpabilidad cumpliendo válidamente con los requisitos de los numerales primero, tercero y quinto del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal,
sino que, por lo contrario, es posible concluir su inocencia, toda vez que estos antecedentes caben una duda más que razonable sobre su participación penal. Todo esto influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que de haberse aplicado correctamente la ley, se habría determinado que su intervención jamás fue en calidad de autor. No tienen participación en los hechos, debiendo haberse dictado una sentencia absolutoria en favor de los señores Pedro Espinosa Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, ya que no se ha podido establecer su participación, ya sea con su supuesta confesión judicial o con las presunciones judiciales. Es en razón de todo lo expuesto que esta defensa solicita respetuosamente a su señoría excelentísima se sirva anular el fallo impugnado, declarándolo nulo y dictando la correspondiente sentencia de reemplazo. Su señoría excelentísima, es todo lo que voy a señalar por las consideraciones que ya he expuesto. Muchas gracias. Sí, señor, ya mucho. Estamos recién. Condenado en esta causa en calidad de cómplice a la pena de 4 años de presidio efectivo, habiéndosele negado cualquier aplicación de los beneficios contenidos en la ley 18.216. Excelentísima, esta defensa recurre de casación en virtud de las consideraciones y de los artículos 546, número 1 y 7 del Código Procesal Penal, todo ello por considerar esta parte que efectivamente, aun cuando se ha señalado con claridad cuáles son los hechos establecidos en esta causa, no se ha establecido bien así la responsabilidad penal que efectivamente se le podía atribuir a mi representado, en definitiva, en el plagio del señor Poblete Córdoba. Se estableció por el ministro instructor, sus señorías excelentísimas, efectivamente el secuestro calificado del señor Poblete Córdoba, donde se le condenó a mi representado a la pena de 10 años como coautor. Dicha sentencia fue revocada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago por la Sexta Sala y se consideró que mi representado tenía la calidad de cómplice y se le condenó a 4 años, y es contra esta sentencia con que esta defensa recurre ante vuestras sus señorías excelentísimas, con la claridad de pedir la nulidad de la sentencia y que se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo. Sus señorías excelentísimas, vuelvo a ser reiterativa en lo mismo señalado en la semana pasada, entendiendo que, en definitiva, son más de 76 agentes los que se procesan por la causa del señor Poblete Córdoba, señalando además, vuestras señorías, que se entiende que se estableció como la data de detención del señor Poblete Córdoba un hecho para esta defensa primordial, es la fecha precisamente en la que se le habría detenido, que es el 19 de julio de 1974. ¿Por qué para esta defensa es primordial la fecha, sus señorías excelentísimas? Porque durante todos los episodios de Operación Colombo que ha tenido, se han visto en esta sala y que se han tramitado, porque se tramitaron además por distintos ministros instructores, esta defensa viene alegando la misma argumentación en primera instancia, en segunda instancia y hasta vuestras señorías, que es el hecho precisamente de que mi representado, el señor Nelson Paz Bustamante, producto de una sanción por mala conducta, con fecha 3 de mayo de 1974, fue sancionado, enviado a Rinconada de Maipú, y de Rinconada de Maipú sus señorías decidieron efectivamente darles una segunda oportunidad tanto a él como al cabo segundo Velázquez Wallace y al señor Astete, y los enviaron a Rocas de Santo Domingo, donde efectivamente, y en su hoja de vida, en la cual fue posible obtener para esta defensa solo mediante ley de transparencia después del año 2011, se constata que ya a contar de julio, del 1 de julio de 1974,
quien en definitiva lo califica. Ya no es el señor Miguel Krasnov Marchenko, sino que es don Mario Jara Seguel. Y podrá decir mi notable contradictora que efectivamente el señor Mario Jara Seguel era una persona que efectivamente venía a la región metropolitana, a los distintos cuarteles, y que podría de esta misma forma el señor Nelson Paz Bustamante seguir operando en Londres 38. Pues bien, sus señorías excelentísimas, existen testimonios en esta causa que efectivamente son los que esta defensa considera que tanto el ministro instructor como la Ilustrísima Corte de Apelaciones no consideró a la hora de establecer la participación de mi representado en el secuestro calificado del señor Poblete Córdoba. Pues la misma persona con la que él ha sido sancionada, el señor Leoncio Velázquez Wallace, no solo declaró para el fallecido señor Montiglio cuando se inicia la investigación de las operaciones Colombo, y quien es definitivamente el ministro que decide separarlas en distintos episodios para fin de llegar a una mejor investigación, señalando además que se iban a fallar en una sola sentencia. Sin embargo, lamentablemente sus buenas intenciones y deseos no se pudieron cumplir. Él falleció en el camino y se siguieron desarrollando estas investigaciones por distintos ministros. Como esta defensa tuvo acceso a la hoja de vida del señor Nelson Paz Bustamante solo en el año 2011, y en esos instantes se encontraban en tramitación varias operaciones Colombo, se lo solicitó tanto a la señora Patricia González como al señor Hernán Crisosto y como al señor Cepeda, al ministro Cepeda, que se le tomara testimonio nuevamente a estas personas que habían declarado ante el señor Montiglio. El único que accedió a la solicitud de la defensa fue el señor Cepeda, donde efectivamente declara nuevamente el señor Leoncio Velázquez Wallace y el señor Astete, señalando que efectivamente ellos fueron enviados como una segunda oportunidad a las Rocas de Santo Domingo, a un recinto donde efectivamente cumplían labores domésticas en señal de castigo, y que no vuelven nunca más a trabajar a Santiago, porque efectivamente después el señor Nelson Paz Bustamante en el año 75 es destinado a la ciudad de Viña del Mar. Ha quedado comprobado, sus señorías excelentísimas, en los distintos otros procesos, que efectivamente el señor Nelson Paz Bustamante jamás operó en otro cuartel. Y en más, la sentencia de segunda instancia, sus señorías excelentísimas, curiosamente dice que no habiéndose podido acreditar que existió concierto previo de mi representado, el señor Nelson Paz Bustamante, no se le condena como autor, pero se le condena como cómplice. Un hecho importantísimo: si no existe concierto, su señoría, ¿qué entiende? ¿Qué ha dicho vuestra excelentísima Corte Suprema al respecto de lo que se entiende como cómplice? Efectivamente, el cómplice es quien ayuda a que se ejecute el hecho. Y efectivamente, si don Nelson Paz Bustamante no tuvo concierto, imposiblemente puede ser sancionado y considerado cómplice, su señoría excelentísima. Es entendible que ante estas causas de derechos humanos, ante la fecha que efectivamente estamos viviendo, hoy día se quiera entender que todas las personas que pertenecieron a la DINA debiesen tener alguna condena. Y es lo que se ha venido buscando por mis contradictores en las distintas causas que se han visto en el último tiempo ante vuestras señorías excelentísimas. Que en definitiva, todas las personas que pertenecieron a la DINA reciban algún tipo de castigo, porque a criterio de ellos, todos de alguna manera contribuyeron con los hechos en definitiva investigados. Su señoría excelentísima, la responsabilidad penal es individual. Por lo tanto, efectivamente, el hecho que ellos hayan pertenecido a la DINA no dice relación con que tengan que ver con cada una de las víctimas que sufrieron algún tipo de daño por la famosa DINA. Entonces, es ahí donde efectivamente hemos fallado, quizás nosotros como defensores, al poder entablar las defensas, quizás los ministros al no poder establecer realmente las responsabilidades penales correspondientes sobre quienes realmente las tuvieron. Por estas razones, sus señorías, y tratando efectivamente de señalar antecedentes que se han marcado reiteradamente en los distintos alegatos ante vuestras señorías excelentísimas, es que esta defensa considera que la sola declaración del señor Nelson Paz Bustamante, conforme al artículo 488 del Código Procesal Penal, no puede estimarse como una confesión que efectivamente podría acreditar que él tuvo algún grado de participación. Se dice que las únicas declaraciones que existen en su contra son las del señor Osvaldo Romo, quien dice que Nelson Paz Bustamante perteneció al grupo Halcón de Miguel Krasnov.
Su señoría excelentísima, mi representado jamás en ninguna de sus declaraciones ha negado ni que perteneció a la DINA, ni que fue del Grupo Halcón, ni que trabajó con el señor Miguel Krasnov-Marchenko. Lo que él señala es que lo hizo hasta el 3 de mayo de 1974 y que desde ahí en adelante todo lo que sucedió efectivamente no se le puede atribuir a él un grado de participación simple y sencillamente por temporalidad. No estaba. Estaba en otro lugar. Por estas consideraciones, su señoría, es que esta defensa solicita vuestras señorías excelentísimas tengan a bien acoger el recurso de casación en el fondo y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo conforme a derecho, su señoría excelentísima. Muchas gracias, es todo cuanto puedo agregar. Está Rodríguez Zoom. Sí, también está ahí. Señor Núñez, ¿se escucha bien? Sí, señoría, ahora recién lo escuché, no se escuchaba realmente lo que me había dado lugar a alegar. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de don Miguel Krasnov-Marchenko, solicitando tengan a bien acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto a favor de mi defendido, anulando con ello la sentencia dictada por la sexta sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la cual confirma la condena de 10 años de presidio menor de su grado mínimo y las accesorias legales. Todo esto como autor del secuestro calificado de don Pedro Enrique Poblete, hecho ocurrido en la ciudad de Santiago a partir del 19 de julio de 1974. Pues bien, su señoría excelentísima, la causal por la cual se funda, y como la ha estado fundando permanentemente en estas largas causas de Operación Colombo, se funda en la causal del 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal, que como sabemos señala que la sentencia, aunque califique el delito con arreglo de la ley, imponga al delincuente una pena más o menos grave asignada en ella. En este caso, el no considerar las circunstancias aminorantes de responsabilidad que haré referencia. Pues bien, su señoría excelentísima, la sentencia alzada erróneamente aplica la ley penal al no estimar concurrente estrictamente por omisión la atenuante calificada del artículo 103 del Código Penal, siendo esta una minorante responsabilidad penal. Algo anunció la relatora al efecto en cuanto a la causal que yo iba a invocar. ¿Ya? Muy recurrente, por lo demás, grado, pero su señoría, esta causal de este artículo 103, como también sabemos, establece que si el responsable se presentara fuera habido antes de completar el tiempo de prescripción de la acción penal o la pena, pero habiendo ya transcurrido la mitad, se exige, ¿ya? Más bien, es un artículo que se redacta en forma imperativa. Deberá el tribunal considerar el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y ninguna agravante, aplicando con ello las reglas del artículo 65, 66, 67 y 68. Su señoría, lo anterior se ha producido únicamente por el error, no se ha producido únicamente por no revisar lo que favorece al sentenciado. Esto es la sentencia de segundo grado, que es la que se impugna, por supuesto. Esta atenuante del artículo 103 del Código Penal no se aplica, a mi entender, en forma por cometer un error. Al pretender hacer lo mismo o interpretarla o considerarla de la misma forma que la prescripción. Según esto se infiere de la sentencia. Pero de la sola lectura de estas dos instituciones, prescripción y la minorante responsabilidad del artículo 103, se desprende que tienen naturaleza jurídica distinta, con características y efectos distintos. Lo único, como sabemos, su señoría excelentísima, que tienen como denominador común es que están tratadas en el libro primero, título quinto del Código Penal, y además el presupuesto del transcurso del tiempo. Pero lo único que tienen en común, ¿ya? Se sostiene a menudo que si la prescripción completa es inaplicable por exigencias del derecho internacional en relación a los derechos humanos,
La misma suerte debiese correr para esta prescripción parcial. Y para graficarlo se señala este aforismo que quien puede más puede lo menos. Aquí, como no se puede aplicar la prescripción, que sería lo más, tampoco se podría aplicar esta aminorante responsabilidad del artículo 103. Pero ese razonamiento también es inaplicable aquí, pues las fases de comparación son las que descansan en ambas instituciones, como ya se señaló. En efecto, no cabe establecer una comparación parangón entre las mismas. Y pese a que muchas veces las conocemos en los mismos términos, por ejemplo, media prescripción, prescripción gradual, prescripción incompleta, prescripción parcial, etc. Sabemos muy bien que la prescripción extingue la responsabilidad criminal, ¿ya? Pero el atenuante del artículo 103 aminora esta responsabilidad. Su señoría, si ni siquiera los tratados internacionales ni COGEN prohíben la aplicación de esta atenuante. Y el fundamento básicamente es la dignidad humana, ¿sí? Que debiera ser proporcionar razones, dando razones convincentes que llegan a un modo inequívoco a esta conclusión. O sea, básicamente el transcurso del tiempo. Y aquí, como ya sabemos, esto ocurrió en el año 74, pronto ya, un año más nomás, va a cumplir 50 años de ocurrido estos lamentables hechos con don Pedro Poblete. El artículo 103 es un atenuante de responsabilidad de PA, cuyos efectos inciden en la determinación del quantum de la sanción corporal, independiente de la prescripción. Lo anterior incluso explica, gracias a normas humanitarias, que hayan su razón de ser en lo insensato que resultaría una pena muy alta para desechos ocurridos largo tiempo atrás. Ya lo expresé, casi 50 años. Su señoría, y como también sabemos, porque esto la verdad se ha expuesto en los alegatos muchas veces, tanto para el juez instructor, ministro instructor, Hernán Crisosto, como para los ministros de la sexta sala, cuya en su momento presidida por la ministra Paola Plaza, la ministra Maritza Villadanco y don Guillermo de la Barra, para ellos es imperativo, debió entenderse como un imperativo su aplicación. Si el artículo 103, como ya se señaló, lo dice claramente, si ni siquiera es sujeto a interpretación, deberá el tribunal considerar el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas. Su señoría, en complemento a esto que señalo el artículo 103, se debe recordar que el derecho penal se funda en principios como la legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, humanidad, todos indiscutibles raijambres de la Constitución. Obliga a considerar la cuestión aquí analizada desde la perspectiva de las atenuantes, ¿ya? En ese orden de ideas, ningún sano o bien inspirado sentimiento de búsqueda de verdad y justicia, muy legítimo por lo demás. Entendemos que los familiares, estos 119 desaparecidos que comprende la Operación Colombo, legítimamente quieren saber qué pasó, la verdad de lo ocurrido y la justicia por lo demás. Pero su señoría, ni siquiera ese hecho tan sensible puede llevarnos a permitir que se niegue lugar a la aplicación de estas circunstancias atenuantes, ¿ya? Por último, y pese, su señoría excelentísima, que esta defensa siempre, en la gran mayoría de los alegatos, se ha opuesto a tratar estos hechos como delitos de lesa humanidad. Y la sencilla razón, como también la he expuesto, es que la ley que configura y conceptualiza lo que debemos entender por deshumanidad, lo tipifica, fue publicada el 18 de julio del 2009, ¿ya? Más de 30 años con posterioridad a los hechos que pretende regular y cuya aplicación está expresamente, claramente señalada. Y también digo, no está sujeto a interpretación. El artículo 44 señala de que se regirá desde su publicación, de su entrada en vigencia, 30 años después. No tiene efecto retroactivo. No señala ninguna parte de esta ley 20.356 de que, salvo los casos de derecho humano comprendidos en el año 73 al 90, no dice eso. No tiene efecto retroactivo. Y habrá que recordar el artículo 18 del Código Penal para ello. Pero si obviamos este argumento, por el solo hecho de un momento, de un instante, yo hago caso omiso de este argumento
y considero que efectivamente es de lesa humanidad, su señoría, no por ese hecho tampoco impide la aplicación de atenuantes. Tampoco ello se opone, ni siquiera, como ya señalé, los diversos tratados internacionales suscritos por Chile e incorporados a nuestro derecho interno. Su señoría excelentísima, con respecto al delito por el cual se le condena a Miguel Carlos Marchenko, esto es el secuestro permanente, o sea, que se está cometiendo a diario, o sea, que don Pedro Poblete cada día está siendo víctima de este delito, según lo que la sentencia nos está proponiendo, y que estaría en manos de sus captores, no solamente de mis representados, sino de todos los que han sido condenados y los abogados han estado haciendo sus exposiciones. ¿Sí? Pero no se tiene en cuenta, su señoría excelentísima, que mi representado lleva casi 20 años recluido. Su señoría, es una razón de lógica, todos entendemos y sabemos que don Pedro Poblete no lo vamos a encontrar con vida, eso es una verdad que no la decimos, pero que la sentencia nos propone lo contrario, que la está secuestrado y está en manos de sus captores. Como le digo, sin importar de que mi representado o Nelson Paz Bustamante, que no lo represento, pero sé que también están por Trafeuco, siguen cometiendo el delito. El problema es que eso trae consecuencias, ¿ya? Porque al estar cometiendo el delito permanentemente y al considerarlo como lesa humanidad, dejamos de lado muchas cosas. La prescripción, la amnistía, ¿m? Y ahora también se pretende que atenuantes muy calificadas como la que estaba exponiendo también queden fuera, también no sean consideradas. Es por eso, señoría, que solicito respetuosamente, ¿ya? En consideración de los puestos, que apliquen esta atenuante. Yo sé que no es algo que los tribunales de la Corte Suprema, la Corte de Apelación y ministros, instructores, tengan algo decidido. En su momento, el ministro Carroza, en todos sus fallos, aplicaba el artículo 103. Llegó un momento en que, según sus propias sentencias, argumentaba de que después de un análisis profundo, etcétera, etcétera, cambió de opinión. La misma ministra María Soledad Melo, que la semana pasada aludía a ella y mi distinguida contradictora, señala, sí, pero efectivamente muchos de los fallos eran un voto disidente y argumentando muy bien la aplicación del artículo 103, pero cambió de opinión. Legítimamente pueden cambiar de opinión, pero los argumentos, los fundamentos están ahí. Y perdone que sea tan reiterativo y majadero. Este artículo es imperativo, deberá, y nos dice el artículo 103, salvo casos de derechos humanos, salvo delitos de lesa humanidad. Es imperativo. Y todos aquí que estamos en esta sala, presencial o virtualmente, somos abogados y sabemos, entendemos lo que es imperativo. Ahora, ¿de qué manera influyó este error de derecho? Bueno, resulta evidente a la luz de todo lo que he señalado, su señoría excelentísima, que al rechazar la aplicación de esta atenuante, se ha impuesto a mi representado Miguel Carlos Marchenko una pena injusta, en este caso de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, en lugar de una pena menor, que podría llegar incluso hasta los 3 años y un día, si es que nos apegamos a esta atenuante y lo relacionamos con el artículo 68 del Código Penal. Su señoría, por lo anteriormente expuesto, es que reitero esta solicitud que se acoge el presente recurso de casación en el fondo, anulando el fallo de la sexta sala, dictándose, por consiguiente, una sentencia de reemplazo que se aplique correctamente la ley, considerando la atenuante ya argumentada. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Magdalena Garcés. Señora Magdalena Garcés, Acá presente. Gracias. la escuchamos. Buenos días. Agrego la presentación de la parte querellante de doña Camila Córdoba Jiménez, madre de la víctima, por delegación de poder, de Soledad Sergio Concha Rodríguez, que quisiera aquí señalando que es una causa muy importante y que tenía un rol muy emblemático en el proceso de justicia transicional en la causa de derechos humanos, porque en el Corpus 95 y el 96, en este caso, fue la primera vez que la excelentísima Corte Suprema decidió revocar un sobreseimiento definitivo de la justicia militar del segundo juzgado militar de Santiago y resolvió que no se había revocado la diligencia, que el hecho debía ser investigado completamente hasta votar la investigación, que los
por no parecía la suerte de la víctima de Córdoba, que pudiera no estar sujeto a haber una licencia de amnistía, y ha resultado los convenios de Ginebra de obligar a seguir adelante, por lo tanto, el proceso de seguimiento, y en este caso abre la puerta a muchísimas otras causas que siguieron adelante, con votación fallo a favor de todas las salas, excepción del auditor militar por actividad de la guerra. Señoría, en esta causa vienen de quienes quedan vivos, vivos son, entre los absueltos hay 23 personas que venían condenadas como autores y 25 en realidad de cómplices. En esta causa presentamos el número 4, la diferencia de los casos sí presentamos por los autores y cómplices, como pasaré a desarrollar. Sin embargo, quiero señalar que la semana pasada conocimos un nuevo fallo de excelentísima sala en el causa RON 21.337/2019 respecto a Eduardo C. Gómez. Y en este fallo vienen casi exactamente los mismos absueltos, fueron condenados todos los autores y no fueron condenados los cómplices. Pero son casi exactamente los mismos, son los mismos agentes que fueron condenados los autores y los otros cómplices, entonces no son los agentes que venían la causa así de Gómez, que hace Contreras, que no está en estos hechos. Por lo tanto, resulta una causa o un caso que es bastante similar a lo ya conocido por esta excelentísima sala. Del mismo modo, respecto a las víctimas de los 38, que devolvieron a la víctima de los 38, también en la sentencia a Edo y Ulto, que fue lo principal, la relación Colombo, que tuvo un fallo el 2 de marzo de 2023, RON 25.384 del 2021, donde también fueron condenados con aquellos que venían condenados a primera instancia en calidad de autores, y no así con los cómplices. Y señalar rápidamente que hay 11 personas fallecidas desde sectores fundamentales, que nos secretará su respectiva procedimiento, entre otros, Gerardo Gómez, Ricardo Laures y Torres. Respecto a los que vienen absueltos por los cuales se presentó el recurso de casación, quisiera definir en primer lugar a quienes vienen como autores y señalar, pero señalar en términos muy generales, porque ya han sido conocidos, también lo dejamos el mes pasado respecto de más o menos similares a gente. Por una parte, viene absuelto el oficial Gerardo García, que es el oficial que era Arnaldo Mutucán, parte de la unidad Caupolicán, que ejercía funciones de los 78 y que también estaba destinado a la resolución del mismo. Tienen absueltos 4 interrogadores. El fallo absuelve a quienes hacían funciones de la Policía de Investigaciones, a pesar de que señalan que ellos realizaban interrogaciones y que reconocen la detección de los y que reconocen exactamente, incluso uno de ellos señala que los interrogatorios se realizaban entre 4 personas, uno aplicaba la máquina, otro tenía el electrodo, uno hacía las preguntas y otro cuidaba que el detenido no se desmayara. Los interrogadores también han sido condenados reiteradamente, estaban en la privatía, trabajo de Chiquifonte, Edward Alfaro Puntaga y Hugo Hernández Payo, dos funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile. Hay 6 agentes operativos que fueron absueltos: Oye Serrano, Gutiérrez Jubilar, Álvaro Ortega, Rogelio Bando, Olegario con Gatija, y después viene una serie de guardias directos de detenidos. O sea, aquellos que cumplían la función de custodiar que los detenidos no pudieran recuperar su libertad, que los mantenían vendados, en silencio, en el primer piso, que los llevaban al baño, que les proveían alimentación, etc. Muy malas condiciones, por cierto, no está decir. Quisiera destacar que efectivamente muchos de ellos fueron condenados como en base a sus propias declaraciones, pero que en definitiva las sentencias constan de un cúmulo de declaraciones que inculpan unos a los otros de los hechos y que permiten este conjunto de declaraciones establecer las diversas participaciones. Que en definitiva lo que cuestiona el fallo de segunda instancia no más que el hecho de la concesión, porque la concesión, que en este caso también podría constituir
que se podían construir resoluciones judiciales también, sino que más bien estima que los únicos responsables serían aquellos que pertenecían al grupo Halcón de la Vida y menciona que estaba en la lista Marqués Zapata, o Nelson Paz, que son condenados, pero como cómplices, Juan Romo Paz, Peter Torres y Tenía, a cargo de Miguel Krasnov. Esto está en considerando cuarto. Y por otra parte, y además dice que las soluciones que existían nada tenían que ver o permiten construir una tenemos que en definitiva está considerando ilícitos, hechos que claramente son calificados como delitos por la ley y que configuran el tipo penal del artículo 141. El artículo 6 se refiere, perdón, el considerando sexto, la sentencia atacada se refiere a los cómplices. En el considerando séptimo se refiere incluso a la guardia directa, la guardia interna y externa. Y dice que ellos no tienen ninguna relación con el secuestro de la víctima que estuvo detenida justamente en Londres 38. Y respecto arriba, Rodríguez Ponte, que era el funcionario por la Policía de Investigaciones, dice que si bien reconocían estas declaraciones, en realidad hay otros agentes que decían que las declaraciones las tomaban los grupos operativos. Eso es porque normalmente hay declaraciones de que dicen que estaban presentes los agentes operativos, los aprensores, y por lo tanto, y otros que dicen que obviamente las declaraciones las tomaban los interrogadores bajo tortura. Entonces, en definitiva, ciñe la responsabilidad criminal solo a las acciones y actividades que había realizado la Organización Halcón, desconociendo las labores que cumplían cada una de estas personas que fueron condenadas, que sea en calidad de cómplices y en calidad de autores en las funciones que acabo de mencionar. Y en este sentido, destacar que ya la sentencia CIEDE a la cual hice referencia, señala que hace en su considerando sexto una relación de respecto, una relación de los distintos tipos de autoría respecto a la autoría inmediata, la autoría inmediata y también la coautoría, definiendo la coautoría, destacando la idea de una ejecución conjunta, de mutuo acuerdo en el hecho que se divide la realización del plan en términos tales que disponen el codominio del hecho, que hay un aporte funcional. Y en el mismo fallo, en el considerando séptimo, señala que los sentenciadores de segunda instancia, al constreñir el concepto de autoría de crimen de lesa humanidad solamente a quienes realizaron actos materiales de detención y encierro y decidieron absolver a todos quienes hacen un aporte funcional, a quienes intervinieron funcionalmente en el hecho, ya sea de coautores o a través de autoría inmediata, a través de han incurrido en el vicio mundial del artículo 546 ya alegado, que es el mismo vicio que se denuncia en este recurso. Quisiera señalar respecto, en especial al tema de los cómplices, antes de referirme en particular a algunos agentes, que en términos generales se ha tendido a no considerar su responsabilidad en los distintos fallos de la Operación Colombo, y esta parte en algún momento, justamente porque era la jurisprudencia mayoritaria, no interpusimos recursos al respecto. Sin embargo, creemos que también ellos contribuyeron a la realización del hecho en los términos del artículo 16, que generalmente las acciones que ellos realizaban, por ejemplo, al ser guardias no directamente del detenido, sino que guardias de recinto, también permitían que el hecho pudiera desarrollarse. Claramente tienen una intervención que es menor a la de los coautores, que no es una intervención funcional en que podría ser discutible, pero entendemos que en estos casos la intervención es más bien, se podría encuadrar de mejor manera en el artículo 16, en cuanto son actos que contribuyen o colaboran con los autores principales a la realización del hecho. En este sentido, mencionar una sentencia,
el comentario que hace el profesor Klaus Rexin respecto al caso conocido como el contador de Auschwitz. Era un señor que prestaba funciones de contabilidad, pero que también hacía lo que se llamaba servicio rampa, o sea, estaba en la rampa cuando llegaban los detenidos, les quitaba sus maletas y permitía que se mantuviera la situación en calma. Estaban armados como todos los agentes de la DINA, obviamente guardando las proporciones debidas a un campo de Auschwitz. Pero en este sentido, este personaje es condenado y se define como la asistencia como cualquier acto para establecer la complicidad que promueva o facilita objetivamente la consecución del hecho a través de su autor principal. Y que no necesariamente esta aportación o esta asistencia necesariamente se convierta en causal de la ocurrencia del resultado. O sea, no existe una causalidad directa en el resultado para entender que está una asistencia al autor del principal que puede ser sancionado como complicidad y que la complicidad también puede estar incorporada en la preparación del hecho. En este sentido, se destaca en este comentario el profesor Rexin que los crímenes de masa organizados o organizados por el Estado, hechos a través de todo aparato, no puede dejarse pasar las particularidades que tienen tales delitos desde un punto de vista fáctico, en el cual incluyen, por una parte, en cada uno de los escenarios individuales, particular, hay quienes participan a través ya sea de una posición de responsabilidad política, de responsabilidad administrativa o de una posición jerárquica militar superior, que no ejecutan derechos de mano, obviamente, pero por otro hay un gran número de personas que en cumplimiento, en el marco de una cadena de mando jerárquica, también colaboran y son cómplices quienes intervinieron en distintos niveles o en distintas funciones o a través de distintas acciones que son lo que requieren, la necesidad requiere es comprobar que si los actos de este interviniente, que es cómplice, han promovido la acción de al menos uno de los que intervinieron en calidad de autor del asesinato. Y en ese sentido dice, por ejemplo, mediante la vigilancia que hacía este señor en la rampa cuando le quitaban sus objetos personales, también contribuía porque permitía que los detenidos conservaran la calma y esto también considerando que se encontraban dentro de un contexto de intimidación. También impedían la fuga o que escaparan. También permitían hay toda una colaboración con el funcionamiento del campo y de la asistencia al plan desarrollado por las SS y los dirigentes estatales nazis. En este sentido, quiero insistir que nos parece que es relevante que quienes ejercían estas otras acciones eran cómplices por cuanto cooperaron sin estar comprendidos en los numerales del artículo 15, es decir, sin ser autores, en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Y en este sentido, destacar especialmente, por una parte, quienes hacían guardia de recinto. En el caso de Londres 38 hay familiares que llegaron tocando las puertas, que se acercaban a Londres 38 y había guardias en el recinto o en la puerta que les impedían ingresar. Hay un caso muy famoso de la madre de Gómez que llega golpeando la puerta. Es por eso que el 22 de agosto, el fin de agosto de 1974, Londres cierra y los detenidos son trasladados y después empiezan a funcionar con Cerro Caña y son ganado a Cuatro Álamos, muchos de los detenidos. Del mismo modo, quienes realizaban estas labores de búsqueda de información, porque en definitiva no estaban buscando información no estaban haciendo un trabajo de búsqueda de antecedentes personales, de los antecedentes personales de quienes postulaban a la administración pública. Estaban realizando labores que tenían que ver con la información que era obtenida de los detenidos bajo tortura para comprobar los lugares de reunión, las casas y los vínculos familiares para la detención de los detenidos que posteriormente pasaron al cuartel de Londres 38. Quisiera señalar simplemente algunos ejemplos de autores o cómplices que fueron absueltos,
que para nuestro entender son bastante gráficos para señalar que sí estaban en conocimiento de los hechos, porque generalmente se ha discutido que en definitiva los agentes, que no había concierto porque estaban en una estructura jerárquica. Creemos que el concierto no requiere necesariamente de horizontalidad. Ellos estaban en conocimiento de los hechos y prestaban su colaboración al desarrollo de los mismos. En este sentido, por ejemplo, Manuel Rivas Díaz dice que ya en los 38 tenían una pauta donde debían poner vida o muerte de los detenidos y que más de una vez tuvo un conflicto con alguno de los superiores porque él había sugerido muerte y el oficial Morel Brito le señaló que debía ser vida. Hay otras, declaran, por ejemplo, Raúl Rodríguez Ponte, que viene absuelto. Dice que ellos interrogaban a los detenidos, que los detenidos eran traídos por los grupos operativos, que los detenidos habían interrogatorios bajo apremio, que debían establecer el vínculo. No, porque usted mencionó guardias de recinto, un perímetro más o menos, y buscadores de información. Sí. Y los dos ejemplos que me ha dado son los que estaban adentro. Ah, sí, perdón. Volví a ver. No, los guardias de recinto están todos con, respecto a los cómplices. Los guardias de recinto, ellos declaran, están todos condenados, o sea, fueron condenados en primera instancia por la confesión, porque prefieren haber sido guardias del recinto de Londres 38 en la puerta o en la esquina en la misma calle en Londres. Respecto de quienes hacían tipos de búsqueda de información, por ejemplo, está Claudio Pacheco Fernández, que dice que era carabinero, que menciona a uno de los agentes Ojeda Bando, que era carabinero, que integraba un grupo operativo en Londres 38. Leonidas Méndez señala que Claudio Pacheco era parte de la agrupación Cóndor. Dice que para dar cuenta subían al segundo piso, donde estaba la plana mayor, los detenidos estaban en el primer piso. Lorenz dice que respecto de quienes trabajaban de carabineros, todos eran agentes operativos. En general, ellos sostienen que realizaban misiones de trabajo. Y las misiones de trabajo eran órdenes que les daban a los jefes operativos, y en los cuales menciona los distintos jefes de los grupos, como de la brigada, Halcón, Tucán, o sea, perdón, ya sea Caupolicán o Purén, y que los ordenaban ir a buscar esas informaciones, comprobar los domicilios, etc. No hice el listado uno por uno. Y quienes cumplían esas funciones. Es decir, ¿cómo se llama? De los guardias de recinto está Máximo Aliaga Soto, Ronaldo Concha Orellana, Gustavo Pablaza, Héctor Díaz Cabeza, Jorge Liquideo Barrio, Oscar Las Flores, Víctor Álvarez Groguet, Iván Díaz Lara, y Roberto Rodríguez Mano. Y después viene el resto de los que estaban condenados como cómplices, que dicen que realizaban tareas de información. Todos ellos fueron condenados a la pena de 4 años, que nos parece que es una pena que, pese a la gravedad de los hechos, corresponde a una pena de cómplice, claramente una pena menor que quienes hacían labores de autoría. En atención a estos antecedentes, señoría, es que solicitamos se acoja el recurso de casación por esta parte y que en definitiva se dicte sentencia de reemplazo, en la cual sean condenados aquellos que se confirme la sentencia de primera instancia. Doña Francisca, está presente. La abogada señora Francisca. Onel. Gracias. Onel. Gracias, señor presidente. Y con la venia de esta excelentísima Corte, Francisca Onel, alego por el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente a su vez del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Alego por el recurso de casación interpuesto por esta parte, sin embargo compartimos claramente lo expuesto por la parte querellante en cuanto a la nulidad de estas absoluciones que se dan en segunda instancia. De hecho, nuestro recurso también insta por esta nulidad de, en específico, 27 agentes que venían condenados en calidad de autores por el ministro instructor en primera instancia. Pero eso señoría, y para no repetirme también,
El centro de nuestro recurso tiene que ver con la recalificación de 2 agentes del grupo Halcón, liderado por Miguel Krasnov-Marchenko. Estoy hablando de Nelson Paz Bustamante y de José Fuentes Torres. Por eso nuestra casación está fundada en el artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal. Y su señoría, nuestro recurso es bastante sencillo en su lógica. La sentencia de segunda instancia nos dice que ambos agentes son responsables del hecho típico. De hecho, señala que expresamente ellos realizan el verbo rector, que tiene que ver con el secuestro calificado, y de ahí que inmediatamente se les atribuye responsabilidad en estos términos. Sin embargo, los considera como cómplices y ahí es donde no podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, señoría, solo para ilustrar cómo se dan estas contradicciones en el fallo de segunda instancia, en lo que refiere a Nelson Paz Bustamante, el Tribunal de Segunda Instancia, en su considerando 13º, señala que pesan en su contra ciertos elementos que hace suyos de la sentencia de primera instancia. Dice en específico las reflexiones del considerando 54º y 55º de la sentencia de primera instancia, pero que no se ha demostrado que en este caso hay un concierto previo. Sin embargo, añade después, ¿verdad?, que hay suficiente evidencia de que ambos agentes formaban parte del grupo Halcón, liderados por Krasnov-Marchenko, y que ambos operaban a la fecha de detención de la víctima en el recinto de Londres 38. Y aquí, muy importante, señoría, textual señala que el acusado prestó cooperación anterior y simultánea de los hechos investigados porque su función principal, su señoría, como agente operativo, era la de ubicar y detener a personas adscritas al MIR, que era el caso de la víctima Pedro Poblete Córdoba. Esto lo señala, ¿verdad?, en el considerando 13º. Entonces, señora, lo primero que tenemos que señalar es que no podemos estar de acuerdo a estas alturas, ¿verdad?, con que pueda llegar a estimarse que la participación de un agente del grupo Halcón de la DINA, que es un grupo esencialmente operativo, sobre todo estamos hablando de julio de 1974, no podemos estar de acuerdo con que no hayan estado concertados para la ejecución de este plan criminal que llevó a cabo la DINA. Todos compartían, ¿verdad?, esta política criminal, este plan represivo. Todos tenían funciones muy determinadas dentro del grupo Halcón y dentro de este aparato organizado de poder, y este claramente también es el caso de Paz Bustamante. Y lo segundo, señoría, es que la misma sentencia de alguna forma nos da la razón en este caso al señalar que su función principal era la de ubicar y detener a personas. Es decir, nos dice que Paz Bustamante desarrolla, el tipo penal desarrolla los verbos rectores, nos dice además que esa era la función principal. Sin embargo, no lo adscribe en la figura de la autoría, sino que dice que como no estaba concertado previamente, entonces sería simplemente un cómplice. Y, señoría, a estas alturas no podemos estimar, ¿verdad?, que él es simplemente un cooperador en las detenciones, sino que él es quien principalmente ejecuta de propia mano esta detención. De ahí entonces que no podemos compartir esta contradicción que existe en la sentencia de segunda instancia. Menos también podemos compartir la recalificación respecto a Nelson Paz Bustamante. Respecto a el condenado José Fuentes Torres, la sentencia de segunda instancia, en el considerando 12º, resume, ¿verdad?, 3 declaraciones que son las que le atribuyen participación y que lo instalan a él como un agente operativo dentro de la agrupación Halcón a cargo de Krasnov. Incluso señala que a él le decían cara de santo, es decir, se le atribuye una personalidad, ¿verdad?, a través de estas 3 declaraciones. Y textual dice en la sentencia: los elementos de convicción antes reseñados permiten inferir que el acusado José Enrique Fuentes Torres era encargado de ubicar y detener a determinadas personas, sobre todo a la sazón de si formaba parte del grupo Halcón, y respecto a las víctimas del MIR, que eran las principales perseguidas por esta agrupación en esta época del año 74. Entonces, uniría de nuevo, los agentes del grupo Halcón, desde nuestro punto de vista, no eran meros cooperadores, como si fueran ajenos, ¿verdad?, a este plan criminal que tenía la DINA, no cuando hablamos del grupo Halcón, ¿verdad?, porque además son personas que llevan una historia de detenciones a esta época,
tienen un modus operandi, tienen una forma de distribuirse el trabajo, tienen incluso terminología para referirse a las detenciones, hablan de allanamientos, de poroteras, de ratoneras, es decir, hay un plan establecido y concertado previamente por parte de todos los que formaron parte de esta agrupación al mando de Krasnov Marchenko. Por lo tanto, señoría, no se puede entender que por un lado nos digan que la principal función era detener, la de ellos, y por otro lado se diga que simplemente cooperaban en la ejecución del hecho típico. Y, señoría, cuando digo que ellos detenían, además, lo digo porque en el mismo expediente, ¿verdad?, constan, por ejemplo, la declaración de Graciela Matriu de Hojas 22, quien identifica a Osvaldo Romo, a Vázquez y Zapata, que eran parte también, que José Fuentes Torres y Nelson Bustamante eran parte de este grupo, y los identifica en su detención el día 15 de julio de 1974, tan solo unos días antes de Poblete Córdoba, que es del 19 de julio de 1974. De ahí, ¿verdad? Entonces que hay antecedentes concretos sobre que habrían participado en la detención de la víctima. Pero señoría, y aún en el caso hipotético, ¿verdad?, en donde se estime que no concurrieron físicamente a esta aprehensión de la víctima, desde la figura de la cautería que ya fue antes referida, esta suma de las contribuciones individuales que además están siendo coordinadas por este plan criminal, realizan finalmente todos estos elementos objetivos del tipo penal del secuestro, de ahí que entonces son todos responsables del delito dentro de esta estructura organizada de poder que era la DINA, y así lo ha señalado reiteradamente esta excelentísima Corte, sobre todo en su última jurisprudencia en las causas de la Operación Colombro. Y esto, por supuesto, aplica la figura de la coautoría para todos los agentes que vienen absueltos que no han sido en ningún caso condenados por pertenecer, sino que porque su contribución es decisiva dentro de este plan criminal y sus atribuciones han sido determinadas expresamente a través de las investigaciones de los ministros instructores. Por consiguiente, solicito a esta excelentísima Corte que se acoja al recurso de casación interpuesto por esta parte. Y señoría, si me alcanza el tiempo, quiero hacerme cargo de los recursos de casación interpuestos por los condenados. Respecto a, principalmente ya que está instaurado el tema, Nelson Paz Bustamante, quien señala que no estaba en Santiago a la época de la detención de la víctima, señoría, es el mismo Nelson Paz Bustamante, que en las hojas 1363 señala que cumplió funciones en Londres, pero además dice que en septiembre del mismo año de 1974, él pasa a cumplir funciones en José Domingo Cañas. Por lo tanto, lo que señala la defensa respecto de que él no habría vuelto nunca a Santiago y que él siempre ha negado haber vuelto a cumplir funciones dentro de la DINA de Santiago, se ve claramente contradecido por su propia declaración. Y en este sentido también su hoja de vida es clara en señalar que él fue calificado hasta el 31 de junio de 1974 por Miguel Krasnov Marchenko, y de ahí no consta ningún traslado, su señoría, a otro recinto, a otra ciudad. La sanción que se esgrime es muy anterior a esta calificación, y recordemos que luego de la calificación de Krasnov Marchenko, él pasa a ser calificado por Mario Jara Seguel, quien era el jefe del campamento de Tejas Verde, por lo que esto, lejos de ser un elemento que lo exculpe de su responsabilidad, solo nos viene a demostrar la cadena de desaparición que montó precisamente la DINA y que tenía que ver con el traslado de los prisioneros que estaban en Londres 38 y en los distintos recintos de detención a Tejas Verde para de ahí ser entonces llevados a su destino final. Por supuesto que Paz Bustamante era parte de esta cadena de desaparición. Señoría, además la defensa, ¿verdad?, señala que no son válidas las declaraciones de Osvaldo Romo, de Luz Arce, de Vázquez y Zapata. Sin embargo, en el caso concreto, Luz Arce lo ubica a Nelson Paz Bustamante en el vehículo donde la llevaban a ella a ciertos domicilios a detener a otros militantes del MIR. De hecho, lo ubica también como parte del grupo de interrogadores dentro de Londres 38, y además señala que cuando se detiene la víctima Riveros Villavicencio, que esto es en 15 de agosto de 1974, la persona que va con ella dentro del vehículo es Nelson Paz Bustamante. De ahí entonces que se ven controvertidos, ¿verdad?, los hechos señalados por la defensa. Y a mayor abundamiento, solamente señoría señalar que en el
cuaderno principal de la operación Colombo, Colombo Aedo, Nelson Paz Bustamante va condenado. Este es un cuaderno en donde se investigaron, ¿verdad?, 16 víctimas, y ellas van desde junio de 1974 hasta enero de 1975, y para todas ellas se descartó la posibilidad de que Paz Bustamante estuviera en otro lugar que no fuera Santiago. De ahí que entonces su recurso debe ser rechazado. Señoría, respecto al recurso de Espinosa, ¿verdad?, nos dice que no hay prueba que lo liguen a este plan de desaparición de la víctima. Los argumentos son bastante recurrentes, que él no estaba a cargo de la BIM, que no estaba en Villa Grimaldi, que solamente después del 19 de noviembre del 74 es posible atribuirle algún tipo de responsabilidad, cuando sabemos que antes de asumir la BIM él ya era un alto cargo en la DINA. Era parte de la plana mayor de Manuel Contreras como subdirector de inteligencia, y su hoja de vida da cuenta de estos hechos también, de sus labores esencialmente operativas antes del 19 de noviembre del 74. Pero en este caso en concreto, señoría, está la declaración de Fernando Guerra Gajardo, de Fojas 2518, quien dice que terminando el curso de Rucas de Santo Domingo, se presenta en el cuartel general de la DINA ante Manuel Contreras, y que en ese momento él está presente, ya está presente en ese momento Pedro Espinosa Bravo. Y esto también se suma a la declaración, por ejemplo, de Orlando Mansurán, que a estas alturas ya es conocida por esta excelentísima corte. Respecto a Iturriaga, también señala que no estaba en funciones en el recinto de Londres 38, señala que si bien él era el jefe de la brigada Purén, esta brigada no era operativa, sino que era meramente administrativa, cuando sabemos que el término brigada es especialmente señalado para establecer un grupo operativo de agentes en la DINA. Y además debemos tener en cuenta, ¿verdad?, que se trata de una operación, de una causa de Operación Colombo, y donde se señala, por ejemplo, por la periodista Mónica González, a Foja 672, que Iturriaga es el encargado de orquestar este montaje comunicacional. De hecho, el nombre de Pedro Poblete Córdoba aparece en la revista Lea de Argentina por sus gestiones. Pero además, su señoría, respecto al recinto de Londres 38, está la declaración de Fernando Roa Montaña, quien dice que Iturriaga tenía una oficina dentro de Londres 38, por lo tanto, era una persona que operaba desde el mismo centro clandestino desde donde desaparece la víctima. Su señoría, respecto a el recurso de Manríquez Bravo y de Krasnov, que lo que señalan es la aplicación de la prescripción y de la amnistía y del artículo 103, la verdad que nos parece tristemente paradójico que se invoque la amnistía y la prescripción en un caso como este, que ya se señaló es famoso, ¿verdad?, porque es la primera vez en que la excelentísima Corte Suprema señala que es posible conocer de estos hechos aplicando los convenios de Ginebra y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y así entonces abrió una puerta a lo que la justicia pudo realizar después de este caso, de ahí que estos argumentos que eran novedosos, ¿verdad?, en el año 98, en este caso Poblete de Córdoba, hoy ya son criterios asentados e indiscutidos por parte de esta Corte, de manera que no voy a ahondar más en ese asunto. Por consiguiente, señoría, solicito que sean rechazados todos los recursos de casación interpuestos por las defensas de los condenados. Muchas gracias. ¿Cuánto puedo leer? Terminada la vista. No, ¿Queda quién queda? don Mauricio Hunda, está por Zoom. Don Mauricio Hunda, lo escuchamos. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Seré muy breve. Alego contra el recurso, alego en representación con la venia del presidente, ante su señoría excelentísima, por don Camilo Torres, por don Claudio Pacheco, por don Fernando Adrián Roa, por don José Sarmiento, por don Moisés Campos y por don Sergio Castro. Todos ellos fueron condenados en primera instancia como cómplices y a una pena de 4 años. Y la sentencia de segunda instancia los absuelve. Las razones de la absolución están muy claras en los considerandos
fallo de segunda instancia, pero mi alegato es contra el recurso. Y la dignísima señorita doña Magdalena Garcés intenta decirnos que yo no sé qué es lo que prima, porque en el recurso escrito nos dice que pide que se condene a todos los absueltos, a 55 personas, como autores. Pero acá hemos oído que hace una distinción y yo creo que lo que tenemos que atenernos es a la petición que está escrita. Acá venimos a explicar lo que hemos expresado por escrito. Y pide que se condene como cómplices a las personas que vienen absueltas y habían sido condenados como cómplices. Ahora, se dice que el error de derecho estriba en que se considera lícito determinados hechos. Su señoría excelentísima, y los hechos que señala que se estiman como lícitos y siendo ilícitos es el hecho de pertenecer a la DINA, es el hecho de trabajar en Londres 38. Y la verdad es que todavía no se ha declarado que la DINA sea una asociación ilícita. Y todavía no se ha dicho que ninguno de esos cuarteles sea un lugar ilícito en ninguna sentencia. ¿Por qué la DINA no ha sido declarada ilícita? Porque ninguna sentencia la ha condenado a la DINA como una organización ilícita, como una asociación ilícita. Y mientras eso no ocurra, podemos decir lo que queramos respecto de la DINA, pero lo real es que no es una asociación ilícita. Ahora bien, para pedir que se condene a alguien hay que señalar las razones fácticas. Y acá no hemos oído respecto de ninguno de mis 6 representados ninguna palabra que diga por qué razón estas personas que vienen absueltas ahora han de ser como autores. Y tampoco hemos escuchado por qué deben ser condenadas como cómplices. Con apego irrestricto a nuestros derechos. No por la citación de un profesor, por la cita de un profesor que inventa una tesis allá en la década del 60 y omiten señalar que estos grupos organizados de poder, esa teoría Roxin la dejó sin efecto en la misma década en que la emitió. Lo omiten. Y además dijo el profesor Roxin que esa teoría no era aplicable a las organizaciones que tenían un origen legal, cuyo es el caso de la DINA, que tiene un origen legal. Hay un decreto, ley que... Pero eso no lo dicen. Entonces aplicamos a Roxin, recurrimos a Roxin de repente nomás, cuando nos conviene, o en la forma en que nos conviene. Pero, ¿dónde están los hechos que la recurrente le imputa a estas 6 personas que yo defiendo? No están, no señalan nada. Y la sentencia, segunda instancia, es muy clara para decir de que no hay confesiones, no hay confesión de ninguna especie, ni 481, ni 482, y que tampoco, y si no hay confesión, se debe recurrir, nos dice, a la presunción del 488, y esa ilación, el fallo de primera instancia no lo hace. Por lo tanto, en la sentencia de primera instancia no hay elementos para condenar. Y es por eso que absuelve. Y el recurso tampoco lo señala, salvo que nos pide que pongamos una teoría foránea que no ha sido recogida por el derecho chileno, la pongamos sobre nuestro derecho. Por eso es que ese recurso ha de ser, pido que no se haga lugar a él, que sea rechazado. Es contarle, señor presidente. Muchas gracias. Sí. Doña Catherine Nieco. Abogada señora Nieco, la escuchamos. Ahí sí, señor presidente. Muy buenos días, con su venia y la de esta excelentísima sala.
Alego en representación de los señores Iro Álvarez Vega, Olegario González Moreno, Fernando Guerra Gajardo, Víctor Molina Astete y Reinaldo Concha Orellana. Todos ellos, sus señorías, absueltos por sentencia de segunda instancia y, por supuesto, alego desde ya solicitando el rechazo de los recursos de casación en el fondo deducidos tanto por el Programa de Derechos Humanos como por la parte querellante particular. Recursos, su señoría, que si bien están fundados en causales distintas, lo cierto es que en el fondo atacan lo mismo, una participación que los recurrentes entienden acreditada respecto de un grupo importante de personas. Y que, bueno, al haber sido absueltos por la Ilustrísima Corte, ellos entienden que se configuraría, digo, la causal esgrimida por ellos en sus respectivos recursos. Y por lo tanto, su señoría, por la similitud de esos argumentos y por economía procesal, me referiré de manera conjunta a ellos. Intentaré, su señoría, ser muy breve en mis argumentaciones. Había consideración que aquí ya se ha señalado por parte de los abogados defensores que han precedido esta alegación, y no me cabe duda que también por quienes continúan, varios de los argumentos que también aplican al caso de mis representados. Aquí, como sabemos, lo que se pretende conseguir por parte de las recurrentes es una condena respecto de un grupo de encausados, entre ellos mis representados, que fueron absueltos por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Y lo que buscan es una condena, ¿no es cierto?, aludiendo a que todos ellos habrían reconocido, o más específicamente se encontrarían confesos, dice el recurso de la creyente particular, de haber pertenecido a la DINA para esa época. Esa es la confesión. Y que por haber pertenecido a la DINA, que ese concepto de pertenencia es el que se utiliza en el recurso planteado por el programa, es posible presumir y establecer entonces, dice, su participación en el secuestro de la víctima de estos autos. ¿Qué es lo que pasa? Es que ellos entienden, y lo hemos escuchado ya en estrados, que la DINA era una institución jerarquizada, que actuó bajo una organización concadenada donde, defienden los creyentes, todos sus miembros adquieren el carácter de autores por la sola pertenencia a esta institución. Por lo menos en lo que respecta al grupo de funcionarios que ellas pretenden condenar, ¿no es cierto?, en esta calidad de autores. Y eso, su señoría excelentísima, son los mismos argumentos que hemos escuchado en reiteradas oportunidades. Y por supuesto que esta defensa no lo comparte. Lo hemos escuchado respecto de muchos otros episodios de Operación Colombo, donde también buscan que se condenen a estas personas que resultan absueltas por la Corte, queriendo validar o que este excelentísimo tribunal considere como una confesión a una declaración que no tiene esa naturaleza. En el caso de mis representados, su señoría, no es efectivo que exista una confesión. Primero, porque en ninguna de las declaraciones que ellos prestan en estos procesos existe algún atisbo de confesión, ya sea en los términos del artículo 481 o del 482 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a haber reconocido, ¿verdad?, su participación en el secuestro del señor Poblete Córdoba. Y luego, porque lo declarado por ellos, su señoría, en cuanto a sus grados dentro de la institución, a las funciones de guardia, por cierto, todos del recinto, no se traduce en un actuar ilícito, como ya hemos podido escuchar, pretenden plantearlo mis contradictoras. La sola circunstancia de pertenencia a la DINA o a un cuartel, que es la tesis que se defiende, ¿verdad?, es precisamente lo que fue desvirtuado por la sexta sala de la Ilustrísima Corte de Apelación en su fallo, este pasado 2 de julio, ¿no es cierto?, del año 2020. Y en consecuencia, su señoría, con el mérito de esos mismos antecedentes, esta defensa estima que la fundamentación que mis contradictoras han esgrimido en sus respectivos recursos no se configura, por lo menos respecto a mis representados, porque aquí no es procedente. No existe tal confesión y eso hace imposible, a nuestro juicio, entonces, que desde ya sus recursos de casación puedan prosperar. Ahora, sus señorías excelentísimas, hemos podido escuchar con mucha atención los argumentos que las recurrentes aquí buscan, ¿no es cierto?, con la anulación del fallo de la Corte de Apelación en cuanto a que ahora debiera condenarse a mis representados porque ellas estiman que aquí se encontrarían confesos de haber pertenecido a la DINA. Y argumentan que la DINA, como dije, era una organización delictual. Eso es lo que transforma todo el concepto que ellas pretenden defender. Entonces, al ser una organización delictual, dice, todos cumplían funciones ¿para qué? Para lograr un mismo fin criminal. O sea, aquí
no se hace ninguna distinción, su señoría, respecto de los grados, como vengo diciendo, de las funciones que cada uno de ellos cumplían, de la imposibilidad que existe, su señoría, en una institución de que los subalternos se concerten con los superiores jerárquicos. Eso no existe. Esa cuestión, su señoría, se encuentra absolutamente acreditada en la causa y obviamente que es una cosa que resulta fundamental para el derecho penal, cuando la responsabilidad es personalísima. Entonces, mis contradictoras lo que dicen es que esa pertenencia a la DINA es un actuar ilícito por sí, y que ya eso hace plausible como fundamento, ¿no es cierto?, el hecho de que sus recursos entonces puedan prosperar, con la sola circunstancia de que con esa pertenencia se encontraría acreditada esta participación todavía en calidad de autores, digo, perdón, de mis representados. Y la verdad de las cosas, señoría, es que más allá de las pretensiones de las recurrentes, lo cierto es que la participación como autores respecto a mis representados no está debidamente acreditada. Basta leer el proceso, basta incluso leer la sentencia que ellas pretenden impugnar, y en toda la causa aquí se ha hecho un análisis, que también se hizo en el fallo de segunda instancia, de todos los antecedentes que obran, por sobre todo de las declaraciones que cada uno de mis representados prestó en esta causa. Y al final del proceso, ¿qué es lo que pasa? No se logró determinar que mis representados realmente hayan participado en la detención del señor Poblete Córdoba en la calidad de autores que ellas pretenden atribuir, porque eran guardias, subalternos del ejército. Por eso la Ilustrísima Corte de Apelaciones decide, fundadamente por cierto, absolver, ¿no es cierto?, entre varios otros, a mis 5 representados de los cargos que se formularon en su contra. Porque en el análisis que hace la Corte de cada uno de todos estos antecedentes, dice que no es posible desprender una responsabilidad respecto de ello. Y lo que hace es analizar varios aspectos que resultan determinantes para esto. Primero, analiza las funciones que cumplían los sentenciados en la época, los encausados, en la época en que fue detenido y encerrado la víctima de autos en este cuartel de Londres 38. Luego, las acciones que desplegaron cada uno de ellos. Y si estos dicen relación con haber transformado este actuar en el cumplimiento de algún verbo rector de este tipo penal del secuestro calificado. Y por último, revisa, por supuesto, el mérito de las declaraciones indagatorias prestadas por cada uno de ellos para ver si en definitiva se cumplen o no los requisitos del artículo, ya sea 481 o 482 del Código de Procedimiento Penal. Ese es el ejercicio que realiza la Corte de Apelaciones en su fallo. Y en base a eso, concluye fundadamente y latamente que no es posible entender que el actuar de mis representados pueda traducirse en una acción ilícita. Y mucho menos, por cierto, tenerlos por confeso por el solo hecho de haber reconocido que para esa época se encontraban destinados a la DINA. Porque las labores que a ellos se les encomendaron en esa época y que se encuentran, por cierto, debidamente acreditadas sus señorías en la causa, eran para algunos las de guardias rotativos del recinto, como es el caso de los señores Guerra, Olegario González, Víctor Molina y Reinaldo Concha. Y para otros las de estafeta, salían a terreno, como es el caso del señor Iro Álvarez. O sea, en algunos casos ni siquiera se puede establecer que ellos hayan coincidido con la víctima en el periodo que nos importa, ¿no es cierto?, en julio del 74. Y por ello es que los absuelve, porque eran solamente subalternos dentro del ejército, no tenían ningún poder y obviamente que ninguna opción de poder concertarse o aliarse con quienes, si es que tuvieran, ¿no es cierto?, la intención de secuestrar a la víctima, lo hicieron. Entonces, la pretensión de los recurrentes nos parece injusta. Aquí ya no existe el que todos ellos hayan obrado en un aparato criminal, como era la DINA o como ellas pretenden denominarlo, a sabiendas. Escuchamos, ¿no es cierto?, conceptos por parte de la creyente particular como dominio del hecho, aporte funcional. Su señoría, los subalternos no tenían esa posibilidad de actuar dolosamente para la época que estamos hablando. Menos concertados con las jefaturas y jefaturas que por lo demás ya están condenadas en la presente causa o en otros episodios Colombo. Entonces, es un despropósito lo sostenido por las recurrentes. Por eso, su señoría, cuando escuchamos por parte, ¿no es cierto?, de mis contradictoras que
que aquí se les debe condenar porque están confesos, eso no es otra cosa que malentender una declaración prestada por ellos en reconocimiento de una mera pertenencia a una institución como una confesión. O incluso creemos que es malentender el hecho de pertenecer a la DINA como un actuar doloso, una autoría en este secuestro. Para poder llegar a esa tesis, tendríamos que preguntarnos si esa circunstancia de pertenencia significa estar confesos o haber participado en un delito, o si por el contrario las funciones de guardia, de estafeta de un recinto que ellos desarrollaron los convierte automáticamente en autores del secuestro de la víctima. Nosotros sostenemos férreamente que no. Eso no es una confesión. Y pertenecer a la DINA no es un hacer. Entonces, en ese escenario no cabe más que la absolución. Y claro, nosotros podemos parecer, ¿no es cierto? Ya pudimos escuchar varias argumentaciones muy parecidas, ¿no es cierto? Podemos ser reiterativos, repetitivos, incluso aburridas las defensas en estas argumentaciones. El lunes recién pasado estuvimos en este mismo escenario, su señoría alegando respecto de otro episodio de Operación Colombo bajo las mismas circunstancias. Pero ¿cómo no vamos a ser reiterativos, su señoría, si esta situación es la que se replica en todos los demás episodios de esta denominada Operación Colombo? Incluso en la postura de absolución que vengo sosteniendo respecto de los subalternos, ya había sido la lógica de la Ilustrísima Corte de Apelaciones para fallar en estos episodios de Operación Colombo y fallos varios que también fueron ratificados por esta excelentísima Corte Suprema. Fallos, su señoría, que por lo menos suman 8 episodios en los cuales se repite el escenario procesal de absolución respecto de mis 5 representados. Y es lógico, su señoría, que se repita esa decisión en cuanto a absolverlos, si el único medio de prueba que existía para condenarlos mediante fallo de primera instancia era la confesión. Y las declaraciones de mi representado no son una confesión. Y las declaraciones, por cierto, son las mismas en todos los procesos de Operación Colombo, que como bien sabrá su señoría excelentísima, surgen de una sola causa madre y que luego, bueno, fue separada por episodios para una mejor tramitación, pero en definitiva son los mismos antecedentes que se tienen a la vista en una u otra causa de Operación Colombo. Y en ninguna hay confesión. Y es más, no hay confesión, pero tampoco hay otros indicios que pudieran siquiera ayudar a configurar presunciones de participación, como también lo analiza la Ilustrísima Corte en su fallo. Por lo tanto, no es posible arribar con los medios de pruebas que no hay a una decisión condenatoria respecto de mis representados. Entonces, señoría, eso es lo que planteamos cuando alegamos en contra de los recursos, que con los antecedentes que existen en la causa no se logró acreditar alguna intervención de mis representados en el secuestro de Poblete Córdoba. Y siendo así, mal podría hoy pretender, ¿no es cierto?, la contraria, que este excelentísimo tribunal revise nuevamente los antecedentes de hecho o que realice una nueva valoración o ponderación de los testimonios que ya se han señalado, porque en estrado no se ha señalado nada nuevo. Es simplemente basarse en lo que ya fue analizado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones. ¿Para qué? Para establecer ahora una responsabilidad penal que solo mis contradictoras entienden que se encuentra acreditada. Pero este no es un tribunal de instancia. La Ilustrísima Corte ya se hizo cargo de esos testimonios. Y claro, quizás no lo hizo de la manera que hubiesen querido las recurrentes, ¿verdad? Pero aquí no corresponde que este excelentísimo tribunal haga una nueva valoración de esos mismos antecedentes, porque su rol es fallar un recurso de estricto derecho. Por lo tanto, ya no es posible hacer una nueva ponderación de la prueba, porque si no, aquí estaríamos en una tercera instancia, y eso no es posible, eso es un error. Entonces, su señoría, que la fundamentación que se plasma en el fallo que mis distinguidas contradictoras buscan impugnar no satisfaga sus pretensiones, no significa que el fallo es nulo, no significa que sea contrario a derecho. ¿Por qué? Porque aquí no existe confesión y ese es el único elemento de prueba que se utilizó para condenarlos mediante el fallo de primera instancia y que, como sabemos, fue revocado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Por ello, su señoría, es que solicito a esta excelentísima sala se sirvan rechazar los recursos de casación deducidos tanto por el Programa de Derechos Humanos como por la querellante particular de autos, y en ese sentido mantenerlo resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones en cuanto a que se absuelve a mis representados de todos los cargos formulados en la presente causa, como también ya ha sido
la decisión de esta excelentísima sala en por lo menos otros 8 episodios de esta denominada Operación Colombo. Es cuanto puedo alegar, su señoría, y muchas gracias por el tiempo. Germán Silva. Lo escuchamos, abogado, por el tiempo que se anotó. Muchas gracias, excelentísima señoría. Vengo en alegar por mi mandante, don Hernán Patricio Valenzuela Salas, solicitando se rechace, señoría excelentísima, los recursos de casación interpuestos por doña Paulina Zamorano Valenzuela por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que basa en el artículo 546, número 1 de nuestro Código de Procedimiento Penal, y que se rechace asimismo el recurso que ha deducido por la víctima doña Magdalena Garcés Fuentes, y esta vez basado en el artículo 546, número 4 del Código de Procedimiento Penal. Excelentísima señoría, se enseña en la cátedra que el recurso de casación es un recurso excepcional que la ley le entrega a la parte cuando se produce algún tipo de infracción a ley. Se enseña también en la cátedra que los tribunales de segunda instancia son aquellos que fijan los hechos. La Corte de Apelaciones fijó los hechos de esta causa respecto de mi representado, don Hernán Valenzuela, y lo absolvió. O sea, él no es culpable de los hechos que condujeron a la formación de esta causa respecto de don Pedro Poblete Córdoba. Basado en esa absolución, resulta que la norma del artículo 546, número 1, no puede dar pábulo a una casación. La norma del artículo 546, número 1, ¿qué nos dice? Nos dice que la aplicación errónea de la ley penal que autoriza el recurso de casación en el fondo solo podrá consistir, 1, en que la sentencia, aunque califique el delito por regla de la ley, imponga al delincuente una pena que la designada en ella, cometiendo error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya por fin al fijar la naturaleza y grado de la pena. De la sola lectura de esta norma del número 1, se infiere que necesariamente el recurso de casación no puede prosperar respecto de un absuelto. Un absuelto no es un condenado, no es un delincuente, es una persona que fue absuelta. Respecto de él no se puede deducir un recurso de casación porque la ley establece derechos estrictos. Es un derecho estricto y solamente puede presentarse bajo ese argumento una casación respecto de un condenado para los efectos que el número 1 establece, no respecto de un absuelto. Por eso es que esta parte estima que el recurso de casación de doña Paulina Zamorano Valenzuela por el Programa de Derechos Humanos no debe prosperar y no puede prosperar respecto de mi representado don Hernán Valenzuela. Respecto del otro recurso de casación, su señoría, el fundamento es el número 4 del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal. Y el texto de ese número 4 que dice, en que la sentencia o el auto interlocutorio, calificando como lícito un hecho que la ley pena como delito, absuelva al acusado o no admita la querella. Esa norma tampoco permite que prospere el recurso de casación respecto de mi representado, porque en la sentencia, ya lo hemos oído de la relación, la hemos oído de los colegas que presentaron su recursos de casación, el delito está tipificado. La Corte de Apelaciones se hace cargo de lo que estableció el Tribunal Unipersonal de Excepción y establece la existencia del hecho y lo describe en los primeros considerandos del fallo. O sea,
no se ha calificado como lícito un hecho. Se calificó un hecho ilícito. Entonces, no es aplicable esa norma. Nuevamente, derecho estricto. ¿Qué sentido tiene aplicar esa norma diciendo que un tribunal declaró como lícito un hecho en circunstancia que nunca lo hizo? El tribunal de segunda instancia se refiere expresamente a que da por sentado exactamente lo mismo que la primera instancia, la existencia del hecho respecto de la persona de don Pedro Poblete Córdoba. Fundamento de ese segundo derecho, de ese segundo recurso de casación, legalmente ninguno. Por lo mismo, su señoría, es que en mérito de lo que es expuesto solamente sobre la formalidad de los recursos, estos no deben prosperar. Si quisiéramos revisar la sentencia y cambiar los hechos establecidos por los jueces de grado, estamos excediendo a lo que es un recurso de casación. En la segunda instancia estableció respecto de mi representado don Hernán Valenzuela que existe una confesión que no es tal. Y como no es tal, el tribunal de segunda instancia dijo, entonces habría que revisar si existen otras presunciones de acuerdo al artículo 488. Y dijo, no hay. Y por eso es que lo absuelve. Y por eso que respecto de él no procede el recurso de casación ni tanto del programa de derechos humanos ni como de la querellante por la víctima. Es cuanto alego, excelentísima señoría, para que se acoja lo que he señalado respecto de la norma que fundamenta los recursos de casación. Muchas gracias. Nada. Incluido la vista del recurso. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, señora abogada. Hasta luego, su señoría. Buenas tardes. Muchas gracias.